Muy bien, hermanos, un feliz sábado, buenas tardes. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. A pesar de el clima, la lluvia ahí fuerte, hemos separado este espacio ya desde unos días para poder participar de esta tarde de reafirmando nuestra identidad. Sabemos como iglesia hay prioridades, hay 4 prioridades que tenemos como iglesia. Y una de ellas es identidad. Y es por eso que como distrito misionero tenemos este enfoque de fortalecer nuestra identidad. Y en esta tarde vamos ya a dar inicio a este programa, esperando que nuestros hermanos vayan llegando poco a poco. El plan era que todos nuestros hermanos puedan estar, nuestros líderes. Sin embargo, tenemos la seguridad de que estarán viniendo nuestros hermanos ahí en camino. Así que, hermanos, bienvenidos a todos, nuestros hermanos de Iglesia de Olivos, hermano Johnny, ahí mi hermano, su esposa, bienvenidos. Imperio también he visto acá, también muy bien, Dios los bendiga. Sinaí, hermano Clever, mi hermano, ahí está. Iglesia Betel, a ver los líderes, ahí está muy bien Betel. De la Iglesia de Costa Rica, ¿habrá alguien? No. Florida, bueno, estuvimos en Florida con el pastor Nilo, un poco distante, pero dijeron también que iban a venir. Barrio Alto, de repente Barrio Alto por ahí. Bueno, igual bienvenidos a todos y también tenemos invitados muy especiales que en su momento les estaremos dando la bienvenida, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, luego vamos a orar también y luego vamos a proseguir con este programa muy especial. Mi hermano Stanley, voy a invitarle para que él pueda dirigir este himno en esta tarde, hermanos. Vamos a cantar el himno número 170, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invito y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invito y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas
sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Muy bien, vamos a inclinar el rostro para orar. Amoroso Dios, gracias te damos, Padre Santo, en primer lugar por las lluvias que son de mucha bendición, Padre Santo. En segundo lugar, por este hermoso día santo que has permitido, Señor, una gran capacitación para todos los líderes. Yo sé que tus planes son de fortalecimiento espiritual para tu iglesia y queremos, Padre Santo, que esta tarde sea de bendición para todos. Que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y en tus hijos, quienes van a exponer tu palabra en esta tarde. Amoroso Dios, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, continuando la programación, vamos a invitar a nuestro hermano Stanley. Él tiene la alabanza para nuestro Dios en esta tarde. Vamos a saludar, hermanos, vamos a dar la bienvenida. Hermano Stanley, el tiempo con usted. Vamos a alabar el nombre del Señor para gloria y honra. Sembrando buenas nuevas, sembrando esperanza, sembrando mil palabras de amor. Caminas día y noche, enciendes una antorcha, nos hablas con confianza de Jesús. No te importa la distancia ni el calor, en el frío, en la penumbra vas con fe. No olvides que un pueblo ora por ti. Siembra y anuncia la verdad por todas partes. Siembra, proclama, aunque ignoren lo que haces cada día. Proclama con valor. Dejado a tu familia, respondiste un llamado. Misionero, pastor, te llaman hoy. Visitas y aconsejas, animas al cansado, presentas cada día a Jesús. Siembra y anuncia la verdad por todas partes.
siembra y anuncia la verdad por todas partes. Siembra, proclama, aunque ignoren lo que haces cada día. Proclama con valor. Proclama con valor. Qué hermosa alabanza a nuestro Dios. Que Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano Stanley, que siga dando loor con esa voz que Dios le ha concedido. Queremos dar la bienvenida, queremos presentarles, tenemos invitados, hermanos líderes, como ya les mencionábamos anteriormente. Queremos presentarles al pastor Andrés Tobar. Quisiera, pastor, que se ponga de pie para que nuestros líderes lo conozcan. Él es docente en la Universidad Peruana Unión Tarapoto. Que Dios lo bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Queremos también saludar al pastor Nilo Jaimes. Pastor, gracias también por venir. Gracias por estar con nosotros. Queremos saludar al pastor Emerson Tobar. También está con nosotros. Mamani, ¿no? Ahí también, que Dios lo bendiga. Y queremos también extender un saludo a nuestro hermano Eduardo Aguirre. También que Dios lo bendiga. Gracias también por estar con nosotros, acompañando. Hoy estuvo predicando ahí en la iglesia Olivos. Muchas gracias, hermano Eduardo, por estar aquí también con nosotros en el distrito. Continuando la programación, queremos ya, pastor Andrés, apreciados líderes, invitarle para que usted pueda tener este espacio en el primer seminario que ahora vamos a proyectar el título, para que juntos como hermanos, como líderes, podamos disfrutar de este momento especial. Así que yo quisiera invitarles, si quisiéramos ahí que haga un esfuerzo, hermanos, de venir un poco más adelante. Yo sé que hay hermanos que van a ir llegando por el tema del tiempo, pero por favor, hagamos un esfuercito más, pasarse unas 3 bancas. Gracias, hermano Johnny, por favor, para que nuestros ponentes, nuestros pastores, ¿no?, los tengan a ustedes más cerca también. Por favor, muchas gracias, gracias por venir más adelante. Y nuestros hermanos, ¿no?, ahí que nos están viendo, ustedes saben que se transmite, hay un ministerio lindo del Ministerio Acordia también. Así que bienvenidos a ustedes también que van a disfrutar de este seminario en esta tarde. Pastor Andrés, le damos la bienvenida, el tiempo con usted. Gracias, pastor Jonathan Isaí Izquierdo. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con este seminario. Con el tiempo apremia, entonces vamos a ir de una vez al grano. Vamos a hablar acerca de lo que es el Rey del Norte, que viene siendo el poder político religioso de Roma. Se encuentra en la última sección de Daniel, que es Daniel 10 al 12. Inicialmente Daniel 10 al 12 era un solo capítulo, era una sola sección, ¿no? Se leía de largo, Daniel capítulo 10, 11 y 12. Sino que para el siglo XII ya se dividió en capítulos, me imagino que para hacerla más comprensible, para que haya una lectura más amena, porque era bastante extenso. Daniel 10 funciona como introducción, Daniel 11 el centro y Daniel 12 es la conclusión. Daniel 10 comienza con el ángel, allí la visión que tiene Daniel junto al río Ulai, ya es el reino de Media y de Persia. Y Daniel 11 son aquellos reyes del norte y del sur. Yo quisiera recordar Daniel 11, que es un capítulo bastante largo, tiene un tinte más histórico,
Y este capítulo tiene muchas interpretaciones, ¿no? Pero hay una que es bastante difundida y esa es la que vamos a tratar en esta hora. Ahí comienza diciendo el capítulo 11. Yo mostraré la verdad. Habrá 13 reyes en Persia, dice el versículo 1. Y el cuarto se hará de riquezas más que los demás. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces se menciona que los 3 reyes, muchos concuerdan que fueron Ciro, Cambises y Darío I. Y luego el rey de Grecia es conocido como Alejandro el Grande. Aquí voy a avanzar rápido porque quiero detenerme más en lo que es el rey del norte usurpador, que es el Cuerno Pequeño. Sabemos que ese rey valiente del versículo 3 es Alejandro Magno, porque nos menciona algo que ya ha dicho Daniel capítulo 8, que cuando tenga poder será repartido a los 4 vientos del cielo, lo que ya se había dicho de Grecia, no con sus fuerzas ni según a sus descendientes, fue lo que le pasó a Alejandro. ¿Recuerdan? El 323, cuando empieza allí ya está en declive su reino. En ese Alejandro Magno, cuando se divide su reino, se dice que en el año 301 se divide en sus 4 generales, los que conocemos como Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y es allí donde empieza la guerra de los reyes del norte y del sur. Daniel 11 habla de los reyes del norte y del sur. Cuando habla de los reyes del norte, el rey del norte es Seleuco o Antíoco y el rey del sur, Egipto. Así se conocen. Y desde el versículo 5 hasta el 13 es una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Ustedes pueden leer. Y entonces el rey del sur contenderá con el rey del norte y tiene un juego de palabras. Y luego vendrá el del sur al norte. Y entonces el rey del norte, Seleuco o Casandro, que no era el mismo personaje, sino que van pasando los años, quizás los siglos, porque es un nombre que tiene, es un título. Seleuco se podían llamar muchos. Había Seleuco 1, Seleuco 2, Seleuco 3. Luego vinieron los Antíocos, hubo un Antíoco 3, un Antíoco 4. También hubo un Ptolomeo 1, un Ptolomeo 2. Y así va pasando el tiempo. Hasta el versículo 14 nos dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes. Se dice que el versículo 15 ya nos está hablando de un rey del norte que no es Seleuco o Antíoco, sino que viene siendo Roma imperial. Roma imperial se convierte en el rey del norte y hay varias alusiones a ello, porque menciona más adelante un cobrador de impuestos. Se dice que fue Augusto el que puso cobrador de impuestos, pero luego sabemos que de Roma imperial viene Roma su fase papal. El versículo 21 nos dice: le sucederá en su lugar, estamos en Daniel 11, un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El versículo 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación espantosa. Miren, ese versículo 31, viene ahorita Roma, que es el rey del norte, pero no Roma imperial, sino Roma religiosa. ¿Cómo sabemos que es Roma religiosa? Porque esta palabra se repite mucho. ¿Qué hará Roma? Quitará el continuo y pondrá la abominación espantosa o la abominación desoladora. Daniel 7 ya lo había dicho, Daniel 7:25.
hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos en la ley y serán entregados en su mano por tiempo, tiempo y medio tiempo. O sea, 1260 años. Daniel 8, ustedes se acuerdan, ahí nos habla de la profecía del el carnero y el macho cabrío. El carnero Medo Persia, el macho cabrío que es Grecia, según Daniel 8, 20 y 21, ahí explica que son esos reinos. Pero luego, antes de eso, nos dice que el cuerno pequeño se levantará hasta el cielo. Dice que quitará el continuo, ese es Daniel 8:11, y pondrá en su lugar la abominación desoladora. Algunas versiones dicen continuo sacrificio, pero el continuo no era solamente sacrificio. Es necesario explicar lo que es el continuo, que fue lo que hizo el cuerno pequeño o el rey del norte. Entonces nos estamos contextualizando. Daniel 11 empieza hablando de reyes, Seleucidas, los Antíocos, los Ptolomeos, pero llega un momento donde viene Roma imperial, que es el rey del norte, pero en otro momento ya viene Roma en su fase religiosa. Roma religiosa se puede llamar el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado. ¿Y cómo sabemos que es Roma religiosa? Porque quita el continuo. Ya lo dijo Daniel 8. Y ahora pone la abominación desoladora. ¿Qué es el continuo? Hay que ir al santuario. Daniel 8 nos habla mucho es una figura del santuario, porque hay dos animales que aparecen allí peleando, el carnero y el macho cabrío, son animales que se sacrificaban en el santuario. Y nos menciona Daniel capítulo 8 que quita el continuo, y en el santuario, imaginémonos, el santuario se dividía en tres partes. Lo que era el atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio o patio estaba lo que es el altar del sacrificio o del holocausto o el altar alto. También se encontraba la fuente de bronce. En el atrio hay bronce. En el lugar santo que había oro. La tienda de reunión, que no tenía ventanas, allí está dividido en dos lugares, lugar santo y santísimo. El que entraba al lado derecho se encontraba con una mesa, la mesa de los panes de la presencia. Era una mesa que para oficiar el sacerdote debía más bien como agacharse porque era pequeña. Tenía allí cornisas, tenía también vino para la libación, dice la Biblia, y tenía 2 hileras de panes, que más bien eran tortas, 6 y 6. Representa el trono de Dios. El trono de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿En qué punto cardinal? En el norte, sur, oriente, occidente. A ver, ¿quién me dice? ¿El trono de Dios dónde se encuentra? Bueno, aunque el trono de Dios, según el profeta Ezequiel, es movible, ¿no? Dios puede poner su trono donde quiera, ¿no? Porque Dios es Dios, ¿no? Pero en el santuario, el trono de Dios, ustedes se acuerdan, Isaías 14, ¿qué dijo allí Satanás? A los lados del norte me sentaré. El norte es el trono de Dios. El Salmo 48, ahí se menciona, gloriosa es la tierra de Sión, a los lados del norte. Entonces, en el santuario había un sacrificio continuo. Diariamente se ofrecía sacrificio. En la mañana y en la tarde. ¿En la mañana a qué horas? A las 9 de la mañana, y en la tarde a las 3 de la tarde. Pero también, como era un altar tan grande, aparte del sacrificio matutino y vespertino, las personas iban llevando sus ofrendas, sus sacrificios, y todo se quemaba allí. Alguna vez escuché que lo colocaban a fuego lento.
el sacrificio matutino y vespertino. Cuando colocaban el sacrificio de las 3 de la tarde, el de las 9 de la mañana todavía se estaba quemando. Lo que quería decir es que siempre debía haber algo quemándose. Y ese sacrificio representa a Jesucristo nuestro Señor. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solamente era sacrificio continuo, sino que también era agua continua. En el lavacro siempre había agua, continuamente había agua, donde el sacerdote se debía lavar las manos y los pies antes de entrar a la tienda de reunión y oficiar. También encontramos que las lámparas del candelabro, el candelabro tenía una caña central y tenía 6 brazos. La tarea del sacerdote era no dejar que se apagara una de esas luces. Debía ser una luz continua. Siempre debía estar despabilando la lámpara, que no se apagara. El santuario no tenía luz, la única luz la daba el candelabro. No podía dejar que se apagara. Era una luz continua. Así en el pan de la presencia, mira, el mismo nombre lo dice, de la presencia, de la faz. Continuamente debía haber pan. ¿Ustedes se acuerdan cuando David tuvo hambre? Fue y comió el pan. ¿Será que entró al santuario y agarró el pan de la mesa y se lo comió? ¿Se acuerdan? Cuando andaba huyendo de Saúl. Lo más probable es que no fue el de la mesa, sino el pan que habían retirado, que lo cambiaban cada cuánto. ¿Ustedes se acuerdan cada cuánto cambiaban el pan? Cada sábado lo cambiaban. Y una vez escuché, puede ser parte de la tradición, que venían 2 hombres y quitaban el pan viejo y otros inmediatamente colocaban el pan nuevo, para que se cumpliera que debía estar el pan continuamente. Luego en el santuario había un mueble que se llamaba el altar de oro o el altar del incienso. Todos esos muebles tenían lo que eran cuernos en las esquinas y tenían varas para transportarlo. A diferencia de lo que era el candelabro, que no se menciona que tuviera varas y argollas para transportarlo. Pero lo que era el altar del sacrificio, lo que era, de la fuente de bronce no se menciona tampoco que tuviese varas para transportarlo, pero los demás sí. Ese altar del incienso, también ese incienso se ofrecía 2 veces al día. A la misma hora del sacrificio matutino se ofrecía y a la hora del sacrificio vespertino también. Era incienso continuo. Y en el lugar santísimo que estaba el arca, que tenía el propiciatorio o la tapa, estaban 2 querubines mirando como con reverencia lo que había adentro. Y adentro estaba la vara de Aarón, que reverdeció, una porción de maná, lo que comieron en el desierto, y las 2 tablas de la ley de Dios. Ahí se encontraban. Lo que encontramos en el santuario es actividad continua. Juan 8:12, que dice: yo soy la luz del mundo. Representa a Dios el candelabro. También Mateo 5:13, 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Es decir, Jesús primero dijo: yo soy la luz del mundo. Antes de irse, ¿qué dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Allí en la mesa del pan. Juan 6:48. Entonces, todo ello representa a nuestro Señor Jesucristo, su intercesión, lo que Él hizo, el estudiar la palabra. Algunos hablan de la luz del mundo como la testificación. Hablan de lo que se hizo en el altar del sacrificio, de la obra redentora de Dios. Entonces, teniendo eso como contexto, recordemos lo que hace el enemigo. Daniel 8:11. Quita el continuo y pone la abominación.
Dice Daniel 11, desde el 31 en adelante, quita el continuo y pone la abominación. Es decir, la obra que se hace en el santuario, el enemigo la ha distorsionado. No tenemos un representante, o sea, Dios no es el representante en el cielo. El representante es el enemigo. O hay un hombre en esta tierra que lo llaman el sumo pontífice, que se ha llamado el representante de Dios en la tierra. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta de los tesalonicenses. El hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8, el cual se levanta contra todo lo que es Dios, se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el continuo ha sido quitado. Si vamos a orar, como dice San Mateo capítulo 6, oramos y el Señor nos escucha, pero se nos ha puesto un mediador. El mediador bíblicamente es, ¿quién es el mediador? El Espíritu Santo, bueno, nuestro Señor Jesucristo. El representante, mejor la palabra que iba a utilizar, es de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. Él es el representante, no es ningún hombre. Pero entonces, lo que es todo este sistema ha puesto un nombre diciendo que Él es el representante. Y eso es lo que menciona Daniel capítulo 11. Es más, Apocalipsis, tomando como base Daniel, va más allá y menciona las obras que hace este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el que se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de su culto. Y está en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hablando un poco vamos a avanzar a lo que es Apocalipsis 13. Ahí se menciona, ustedes recuerdan que Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. La bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Esta bestia que sube del mar, que está desde el versículo 1 hasta el 10 de Apocalipsis capítulo 13, notamos que se menciona algo que ya había dicho Daniel capítulo 7 versículo 25. Dice allí Apocalipsis 13, 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar otra bestia. Esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cuernos diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que había era semejante a un leopardo, sus patas de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Juan ve una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal es sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se le dio autoridad para sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, mire, esta bestia tiene un poder en la tierra que persigue, porque la vio, según Apocalipsis 17, a esta bestia, o llámelo cuerno pequeño, o llámelo anticristo, es el mismo poder con diferente nombre. Ha perseguido a los santos y los ha vencido, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Durante cuánto tiempo? 1260 días o años, que es el mismo periodo de tiempo y la mitad de un tiempo, o es el mismo periodo de 42 meses, porque si multiplicas 42 por 30, que son los 30 los días del mes, da 1260. Quiero leer Daniel 12, 11. Si lo tienen allí, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo, aquí dice sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Luego dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahí nos menciona unas fechas, algunos
expertos han mencionado el año 508 y también el año 538. Esa fecha la debemos tener siempre presente, sobre todo el 538. Bueno, se habla del 508 porque ahí se le iba a dar la autoridad a Roma. Algunos hablan de Clodoveo, el Franco, que fue el que ayudó para que Roma obtuviese el poder en el 538. Y si sumamos desde el 508, que fue cuando se gestó eso, hasta le sumamos los 1290, nos da el año de 1843, que es una fecha conocida para nosotros como adventistas. Pero los 1260 días o años comienzan con la supremacía de Roma. Esta es una pregunta clave. ¿Cuándo comenzó la supremacía de Roma? Año 538, después de Cristo. Allí el obispo de Roma es el que tiene la autoridad y desde ese momento son contados los 1260 años, lo que se conoce como la Edad Media. La Edad Media, dice el conflicto de los siglos, fue el mediodía para el poder político religioso, pero fue la oscuridad para el mundo, prevaleció la ignorancia. En ese periodo, miren, ahorita se habla mucho de filosofía, pero en esos tiempos no habían filósofos, o bueno, sí habían filósofos, pero no filosofaban. El que decía lo que se debía hacer o decir era Roma. Por eso es que después de la supremacía papal, bueno, hubo también mucha persecución, es cuando se levanta ese periodo del Renacimiento, por allá en Italia. Y en ese Renacimiento es donde surge nuevamente la literatura, la filosofía, la escultura, porque antes no. Roma era el que decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Y hay un libro que se llama ¿Será que podrá pasar? Les recomiendo ese libro, de Marvin Moore. ¿Cuántos lo han escuchado, lo han visto? ¿Será que podrá pasar? Y allí menciona lo que ha acontecido y luego el pastor Marvin Moore, él dice, ¿será que volverá a pasar? Y muchas de las cosas que han ocurrido volverán. Como dice Proverbios, ¿qué es lo que fue? No, Eclesiastés, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces ese continuo y esa abominación espantosa, quitando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, siempre lo ha hecho Roma y ahora lo seguirá haciendo y a escala mayor. El problema es que la gente anda entretenida, andamos entretenidos en otras cosas y Roma anda haciendo su trabajo. La herida mortal va a ser sanada. Entendemos que la herida mortal se cumplió al terminar los 1260 días o años, año 1798. Roma antes era la que quitaba y ponía reyes, eso lo dice este libro de ¿Será que podrá pasar? Pero llegó un momento donde eso no ocurrió y el que tiene la autoridad, se le quitó la autoridad, pero Roma va a recobrar su antiguo poder. Hay una cita de Ellen White que dice, deróguense las leyes dadas por los gobiernos civiles, désele a Roma su antiguo poder y se verá resurgir en el acto dos cosas, la tiranía y la persecución. ¿Qué es lo que viene? Tiranía y persecución. Entonces muchos dicen, bueno, no lo debemos juzgar por cosas del pasado, pero Roma nunca dejará de ser. El carácter de Roma seguirá siendo el mismo. Dice que es apacible cuando no tiene poder, pero désele a Roma su antiguo poder. Y vendrá nuevamente lo que es la tiranía, la persecución.
y estamos viviendo en estos últimos tiempos de la historia de este mundo. Entonces, la abominación espantosa es, bueno, el Imperio Romano, y el Imperio Romano ha tenido varias fases. Y creemos que muy pronto van a llegar momentos turbulentos para la historia de este mundo, así lo menciona la palabra. Termino con lo que es allí el mensaje del tercer ángel. Bueno, rápidamente los mensajes de los tres ángeles. El primero que menciona: vi volar por el cielo a otro ángel con el mensaje del evangelio eterno. Eso es lo que debemos hacer nosotros: predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo mensaje que debemos dar es que la gente salga de Babilonia. Y el tercer mensaje es: si alguno adora a la bestia, porque esta bestia o este poder político religioso tiene, hace que se adoren. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, la imagen de la bestia es la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará en Estados Unidos, cuando las principales iglesias se unan para imponer sus dogmas. Dice conflicto de los siglos. Entonces, si alguno adora a la bestia, poder político religioso de Roma, y a su imagen, que viene siendo el protestantismo apóstata, a la cabeza de Estados Unidos, que es la que le da fuerza a la primera bestia, según Apocalipsis 13, este también beberá del vino de la ira de Dios. Cuando nos habla del vino de la ira de Dios, son las plagas de Apocalipsis 16, las cuales serán vaciadas o serán derramadas sin misericordia. Las trompetas del Apocalipsis son juicios de Dios con misericordia, pero las plagas son juicios de Dios sin misericordia. Entonces viene un juicio contra Roma, porque Roma, creemos que viene siendo, ustedes saben que les había mencionado ahora, hay 7 cabezas, ¿no? Creemos que la quinta cabeza tiene una herida mortal. ¿Y la sexta cuál será? Algunos dicen, la sexta es Estados Unidos. No, la sexta cabeza viene siendo Roma, con allí sin poder, ¿no? Y luego se menciona a Roma con la herida mortal restaurada. Cuando Roma tenga su herida mortal restaurada, ahí es donde viene persecución, porque mostrará su verdadera cara, ¿sí? Vendrá el que está detrás de todo esto, que es Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos momentos, entonces, hay una lucha. El continuo se ha pretendido, el enemigo lo quiere quitar. No se quiere que se lea la Biblia, que se ore, que se testifique. No se quiere que se sepa que tenemos a un intercesor en el cielo, sino que el representante es un hombre en esta tierra. Pero no, nuestro Señor Jesucristo es el que va a vencer, porque Él es el verdadero Rey del Norte, tomando como lo que mencioné al principio. Vendrá el verdadero Rey del Norte, y el Rey del Norte usurpador llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así termina Daniel capítulo 11. Y luego Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo hombre hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el dragón, la bestia y el falso profeta, esa abominación espantosa que menciona Daniel 8, Daniel capítulo 11, no será más.
y mientras tanto el reino de Dios será, lo recuperará mejor, según Daniel 7:27, y lo hará a sus hijos, para que el reino y el dominio sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo dominio es dominio eterno, y todos los reinos le servirán y obedecerán. Dios nos bendiga grandemente. Tenemos que aliarnos del verdadero Rey del Norte. Y el enemigo, aunque quiera usurpar y aunque parece que va a vencer, poderoso es Dios, ¿no? Bueno, ahorita lo que está preguntando el hermano, si el cuerno pequeño es eso que se está viendo ahora. Yo recuerdo una vez, ya estamos en la sección de preguntas, ¿no? Año 91, guerra del Golfo Pérsico. Tal vez ustedes no habían nacido, ¿no? Y escuchaba que decían, ahorita se viene el fin del mundo, guerra del Golfo Pérsico. Esa es la guerra que no se supo si ocurrió en verdad, porque no hubo por allá periodistas ni nada, solamente se escuchaba la guerra del Golfo Pérsico, viene el fin del mundo, el cuerno pequeño, y no lo era, ¿no? Y mi primo, que estudiaba teología en ese tiempo, yo niño, y él decía, yo creo, y especulaba mucho, ¿no?, de que el fin del mundo está cerca, porque ahorita hay una guerra con Afganistán, y ese Afganistán, y llegaba y mencionaba, siempre se ha hablado de eso, ¿no? Entonces, hay algunos que interpretan la Biblia con el periódico en la mano, ¿no? Mira, se está cumpliendo la profecía. Pero no, así no es, ¿no? El cuerno pequeño bíblicamente es Roma papal, ¿no? El papado, el poder político religioso de Roma. Y estas cosas que están sucediendo, bueno, yo las veo como cumplimiento de Mateo 24, ¿no? Que habrá guerras, rumores de guerra, se levantarán. Y bueno, la economía está colapsada. Pero de decir que hace parte de la Biblia, que vamos a encontrar aquí, que es el reino de Irán, pues no. Entonces podemos hablar de ello de manera general diciendo guerra, rumores de guerra, pero que tenga un cumplimiento profético Irán, Irak. Bueno, lo que dice Isaías 13, que Babilonia nunca más será, y se dice que Babilonia estaba por los lados donde queda Irak, y será cueva de chacales, nos dice allí la palabra. Debemos ser cuidadosos de no interpretar la profecía o la palabra así, porque algunos llegan y ven, cayó por allá tal cosa, ese es el tiempo del fin, y empiezan a predicar acerca de ello. No puede hacer nada el Papa, ¿cómo se llama el Papa de ahora? León, ¿no? León 14, ¿no? ¿Es León 14 o León 16? León 14. Entonces dijo algo y entonces, ya se cumplió la profecía. Le dio la mano León al presidente de Estados Unidos y dio una vez ley dominical. Entonces, a veces nos volvemos como un poco, ¿cómo sería la palabra? Sensacionalistas, ¿no? Pero debemos confiar en el Señor y leer la palabra profética, así como está escrita, como dice el apóstol San Pedro. Entonces, eso es lo que representa. Ese cuerno pequeño sí es Roma como tal, pero Irak, Irán y esas otras naciones, digamos que hacen parte de Mateo 24, guerra, rumores de guerra. Bien, Pastor Isaí. Agradecemos al pastor Andrés. Gracias, pastor. Hay un espacio de preguntas. Gracias, hermano Stanley, ahí por hacer las preguntas. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, para poder realizar? Sí, aquí está este hermano Eduardo, aquí está también mi hermana, me parece.